¿Cómo están? Yo soy la doctora Patricia Rebasa de Lima, Perú, cardiólogo, trabajo en el Instituto Nacional Cardiovascular en Lima, en la parte de cardiología clínica y UCI coronaria. Empezaremos hablando sobre el tema de falla cardíaca, qué hacemos cuando un paciente se presenta de forma descompensada en emergencia, cuál es la medida inicial y el enfoque racional. Como recordarán, los pacientes que ingresan por falla cardíaca de emergencia representan aproximadamente el 15% de los pacientes. No es algo que sea infrecuente, más bien es común. Van a tener pacientes que les van a venir con falla izquierda, es decir, con crépitos, con ortopnia, o con falla predominantemente derecha, como edema de miembros inferiores y visceromegalia. ¿Por qué es importante hablar del tema de la falla cardíaca? Porque la mortalidad desde el primer evento de hospitalización por falla cardíaca, en esa hospitalización es un 3%. Ya pasado los 30 días, esa mortalidad en esos pacientes se incrementa al 10%. Y hablando de estadísticas, al año esos pacientes que ingresaron, la mortalidad incrementa 22% y a los 5 años casi la mitad de estos pacientes. El otro tema importantísimo en los pacientes con falla cardíaca que vienen por emergencia por primera vez, si uno les hace seguimiento a los 6 meses, casi la mitad de ellos vuelve a ser readmitidos. Si vemos el registro ADER en donde tiene una muy buena casuística de pacientes con falla, en donde vieron cuánto tenían de presión arterial, las buenas noticias es de que la gran mayoría tienen presiones por encima de 90 y inclusive la mitad de ellos son hipertensivos. Esto porque nos va a facilitar en la gran mayoría de estos pacientes el manejo con vasodilatadores y con diuréticos. Entonces, van a tener que solamente un 2% van a venir hipotensos y con hipoperfusión, pero la gran mayoría les va a permitir manejarlos inicialmente. En cuanto al diagnóstico, si nos basamos en el score PRIDE, que es algo que les va a ayudar, porque tiene parámetros clínicos y algunos de laboratorio, pero si no tienen péptido natriurético, igual pueden utilizar este score, porque si se fijan el puntaje más alto va de 9 a 14, ustedes quitan el valor del péptido natriurético y se quedan con 10, si llenan todo el score clínico, como la edad, como ortopnia, que no tengo fiebre, que haya utilizado diuréticos, que tenga crépitos y una plaquetórax con congestión, les va a permitir dar la probabilidad alta. Entonces, miren, tienen 10 sin tener el péptido natriurético y lo pueden utilizar. Ahora, en cuanto al diagnóstico, van a hacer la combinación de parámetros clínicos, que es lo primero, todo lo que es falla derecha, es decir, la ingurgitación, la hepatomegalia, el edema de miembros inferiores. Sin embargo, la sensibilidad y la especificidad no es muy alta. Un poco más sensible y específico es la falla izquierda, donde hay disnea, hay vendopnia, disnea de ejercicio, ortopnia, pero igual. Habría que combinar también, si tienen ecocardiografía a la mano, hacer una evaluación para ver lo que es falla derecha, pero sin embargo, lo que tiene más sensibilidad y especificidad son los signos ecocardiográficos de falla izquierda, con disfunción ventricular o disfunción en el patrón diastólico. Les puede ayudar también una eco en donde pulmonar, donde puedan también ver las líneas B y la parte de congestión. Es importante que determinen no solamente que existe congestión, sino la severidad. Eso lo pueden ver por la parte clínica, desde la hepatomegalia, la severidad del edema, el grado de magnitud en que el péptido natriurético está elevado, una radiografía donde claramente hay congestión, una vena cava que no contrae, o una eco pulmonar en donde hay más de 30 líneas B, cuando ustedes están buscando en varias zonas. Y es que la severidad de la congestión tiene una gradiente también en el pronóstico en estos pacientes de falla cardíaca aguda. Si ustedes ven en este trabajo que publicaron en el 2019, van a observar que la mortalidad aumenta conforme existe más severidad en el edema, comparado con el leve, que va de 8% hasta 2 veces más, en el severo hasta 16%. Es importante, en este escenario de pacientes que ustedes tienen una alta probabilidad de falla cardíaca aguda, hacer una ecocardiografía, y debe ser inmediata ante un paciente que les viene en emergencia con inestabilidad hemodinámica. Pueden darse un rango hasta de 24 a 48 horas en el resto de los escenarios. Ahora, en cuanto al manejo inicial, ¿qué vamos a hacer en emergencia?
Recuerden que la gran mayoría, es decir, el 95% de los pacientes les van a venir con un patrón tibio y mojado, es decir, van a venir congestionados y con una presión adecuada. Va quizás a predominar más la falla izquierda o más la falla derecha, o de todas maneras puede ser mixto. En los 15 primeros minutos que ustedes evalúan a un paciente, tienen que determinar si es que tiene hipotensión sintomática. Si tiene signos de hipoperfusión, como frialdad distal, una presión diferencial muy baja, tiene náuseas, tiene trastorno del sensorio, o hay un antecedente en que no ha tolerado los IECAS y se le ha bajado la presión, ven que la saturación está 90-95%, disnea al reposo y ausencia de fiebre. La gran mayoría, el 80%, va a estar congestionado, no va a tener hipoperfusión y va a tener una buena presión. Un pequeño porcentaje va a venir hipoperfundido y de frente va a necesitar manejo de UCI, posiblemente inotrópicos y otro tipo de estabilización. Está la zona gris, a los que nosotros los llamamos tibio. Son aquellos que al manejo inicial, recién después de 2 horas, van a poder determinar si es que ese paciente va a recuperarse o va a pasar al grupo de los pacientes que necesitan manejo de UCI. En esta gran mayoría de pacientes que les vienen congestionados, sin hipoperfusión y con buena presión arterial, tienen 30 minutos para dar terapia inicial. Van a dar oxigenoterapia para lograr un objetivo de saturación de 95%. En los pacientes que tienen antecedente de EPOC pueden permitirse hasta un objetivo de 90%. Los nitratos de primera línea, porque como les digo, tienen una presión para dar. Si tienen edema agudo hipertensivo, pueden dar bolos de nitratos, no es necesario inicialmente si no cuentan con BNI o está ocupado, 2 a 5 miligramos cada 5 minutos hasta recuperación del paciente. Y en otros escenarios en donde las presiones son más limítrofes, pueden iniciar nitratos en infusión, o si quieren o no tienen a la mano, pueden hacer con ilisorbide sublingual. El uso del diurético, 1 o 2 ampollas endovenoso a aquellos que no tienen antecedente previo de falla aguda, y en aquel paciente que ya era un usuario de furosemida y falla, simplemente lo que hacen es dar 2.5 veces la dosis usual que él recibía en vía oral como dosis inicial. Luego de eso, tienen que reevaluar la respuesta a las 2 horas. El paciente tiene que haber mejorado en síntomas, es decir, tiene que haber mejorado la sensación de disnea, ya tiene que haber logrado los objetivos de saturación, tiene que haber respuesta diurética por lo menos de 500 cc en 2 horas y con una presión arterial media de 65 que les va a permitir una perfusión coronaria adecuada. Vamos a poner este caso de este paciente que ustedes están reevaluando a las 2 horas, es decir, les vino un paciente varón de 68 años, que les vino con ortomia, con edema de miembros inferiores, una presión arterial sistólica de 120, en ritmo sinusal, no taquicárdico, una saturación de 92, ya tenía un antecedente de función baja de 35% en uso de enalapril, bisoprolol y furosemida 2 veces. A las 2 horas el paciente mejora y les vienen estos exámenes de laboratorio. La creatinina, el sodio, ven que hay congestión moderada por los exámenes que hicieron, hacen la anamnesis y vieron que se hospitalizó hace 1 año, no antes, y con una fracción de eyección del ventrículo derecho conservada. Sin embargo, ¿qué pasa si este mismo paciente no presenta estos exámenes, sino estos? O sea, una creatinina alta, un sodio bajo, congestión severo, se hospitalizó hace recién 10 días y tiene una fracción de eyección del ventrículo derecho disminuida. ¿El tratamiento y el pronóstico será el mismo de este paciente? Definitivamente que no. Por eso es que hay muchos scores en lo que es para manejo de falla cardíaca, que tienen diferentes usos y diferentes escenarios, pero las variables en común son la edad, la creatinina, el sodio, la urea, y eso les puede dar un estimado de cómo va a estar el paciente, o les va a dar una idea de que el manejo inicial probablemente no vaya a responder a las 2 horas como ustedes gustan. También es importante estratificar riesgo. La persona mayor, que sea frágil, con síntomas muy severos al ingreso, que tenga comorbilidades, que se haya hospitalizado muchas veces, que haya una sospecha de resistencia diurética, que ya saben que tiene disfunción del ventrículo derecho, que tiene creatinina alta, sodio bajo, y pueden identificar un factor descompensante, esos son los de alto riesgo. Los que inmediatamente, y ese es el 5% de los pacientes que van a UCI, son aquellos que vienen en shock,
distrés respiratoria, están anúricos y tienen realmente una causa descompensante seria como un síndrome coronario agudo, una arritmia o sepsis. Este grupo intermedio se parece al ejemplo que les presenté. Son pacientes que ustedes lograron más o menos compensar en las primeras 2 horas, pero sin embargo ven que hay un sodio bajo, ven que hay creatinina alta, ven que el PET natriurético está muy alto y ven que las enzimas hepáticas están elevadas y se les están indicando que hay falla biventricular. El grupo que van a poder probablemente dejar y monitorizar en la emergencia y darle de alta en 24 48 horas son aquellos de bajo riesgo. Es decir, aquellos que les responde rápido a la terapia en las primeras 2 horas, tienen buena presión, ya no tienen síntomas y los exámenes de laboratorio, y estamos hablando de creatinina, de urea, de transaminasas, troponina, salen negativas. Para volver a recapitular, cuando tengan a un paciente con falla aguda, tienen 15 minutos para evaluar la gravedad y diagnosticar. A los 30 minutos, confirmar el diagnóstico con examen de imágenes. Determinen el grado de congestión si es leve, moderada o severa. Vean si hay hipoperfusión. Y si tiene una presión arterial sistólica mayor de 110, inicien nitratos combinado con los diuréticos. Reevalúen respuesta a las 2 horas. Busquen el factor descompensante, estratifiquen riesgo y vuelvan a reevaluar a las 6 horas, a las 12 horas, al día siguiente y a las 48 horas. Si el paciente responde bien, entonces lo que hay que hacer es preparar la transición a medicación bioral y alta. Y esta parte que está en verde es importantísima porque es la parte que va a evitar el 50% de readmisión o rehospitalización. Nos quedamos con esto porque también nos ocurre que los pacientes no responden a las 2 primeras horas. Como les digo, tienen que considerar que es un paciente que ya tiene antecedentes de falla y hay resistencia diurética, hay un factor descompensante realmente importante, deben ver si es que ya tienen que instalar inotrópicos en estos pacientes o requerirá soporte ventilatorio. Recuerden también que el uso de nitroglicerina, si lo usan por mucho tiempo o el paciente ya era usuario, los términos de tolerancia y pseudotolerancia, en donde probablemente la nitroglicerina no les esté dando la acción que ustedes quieren. Y otra pregunta que siempre se hace, sobre todo en los usuarios de beta bloqueadores y en los de falla crónica que se descompensa, como el ejemplo que les di del paciente que utilizaba bisoprolol. ¿Le suspendemos los betabloqueantes a todos los pacientes que vienen a emergencia con descompensación de falla cardíaca? En realidad, en los pacientes que son de riesgo bajo, en donde no están chocados y no tienen factores que les vaya a predecir que el paciente va a ir a peor, lo ideal sería no suspender los beta bloqueadores, tal vez bajar la dosis al 50%. Como ven en este trabajo, es preferible continuar los beta bloqueadores, porque no va a dar mayores cambios hemodinámicos el hecho de suspenderlos o no, pero sí al seguimiento se ve que si ustedes suspenden los beta bloqueadores va a haber más pacientes que van a tener discontinuidad de su uso a los 3 meses, y eso es lo que no queremos justo en esos pacientes. En cuanto a lo que es factor descompensante, y ustedes ya en las 2 primeras horas lo determinaron, siempre tengan en cuenta que la mayoría de los pacientes son mayores de 65 años y 1/3 de ellos o tiene EPOC, o es diabético, o es hipertenso, ya tiene enfermedad renal crónica, es fibrilador y una fracción de eyección baja. Y si ven lo del registro Optimize, los factores descompensantes, ¿qué es más frecuente buscar? Está infectado, tiene una neumonía, un proceso respiratorio, está haciendo un síndrome coronario agudo, hay una arritmia que lo esté descompensando, no estamos controlando bien la presión, el paciente no es adherente a la medicación, su función renal está empeorando porque pusimos mucho diurético, no está cuidándose con la dieta, es lo principal que hay que estar buscando como factor descompensante. La otra parte, de los pacientes que salieron, transición y alta. ¿Cuáles son los criterios de alta? Porque muchas veces pasamos por alto los criterios de alta y nos apuramos en dar de alta a los pacientes y son los que regresan muy pronto. Un paciente cuando ya lo manejaron en emergencia y dieron la terapia inicial, hay que ver que no tenga ya síntomas los que presentó al ingreso, como la disnea, o el edema, o la ortomia. Que ya tenga una buena presión sistólica, por lo menos por encima de 90, una frecuencia que esté en menos de 80, un poco más de rango, hasta 100 en los que son fibriladores, buena saturación de 95, permítanse 90 en los casos de POC, que haya ustedes que comprueben que tenga una diuresis efectiva en 24 horas de medicación bioral. Es decir,
Si el paciente estuvo en medicación endovenosa, ustedes antes del alta tienen que probar que ya la transición a vía oral tiene que haber ocurrido por 24 horas, sin que se eleve la creatinina y los electrolitos estén bien. En caso de que hayan podido tomar péptidos natriuréticos al inicio, al alta, por lo menos a las 72 horas, una disminución del 30%, les va a dar una idea de que el paciente probablemente no se vaya a readmitir. Manejar las comorbilidades, como por ejemplo un trastorno tiroideo que no haya estado determinado, una hipertensión que no haya estado controlada, reeducar a la familia y al paciente, que es importantísimo, sobre todo en la adherencia a la medicación y a la dieta, y hay que establecer un plan de seguimiento al alta según riesgo. Los pacientes del grupo intermedio que les mencioné, que tienen creatinina alta, que tienen sodio bajo, son los que hay que estar siguiendo mucho más de cerca al alta. Y el hecho de seguirlos mediante seguimiento telefónico o un equipo multidisciplinario, que es el equipo de insuficiencia cardíaca, a este grupo de pacientes, son intervenciones que sí han probado efectividad en disminuir las rehospitalizaciones por falla cardíaca. Bien, mensajes para llevar a casa finalmente con respecto a los pacientes de falla cardíaca aguda que vienen por emergencia. Este algoritmo de la Sociedad de Cardiología Argentina es muy linda, muy buena, les resume todo el manejo de los pacientes con todas las variables que ustedes necesitan y el manejo según tiempos. Desde lo que es diagnóstico, qué pruebas diagnósticas, ver los factores descompensantes, que les puede servir muchísimo como para poder recordar esta parte, en donde está especificado. Y finalmente, para que puedan recordar, y esto viene de la guía en lo que es the American College of Cardiology, de cómo asesorarnos y cómo manejar a estos pacientes con falla cardíaca aguda, solamente hay que recordar que cuando el paciente viene descompensado, tiene tres opciones. O mejora, o se queda estacionario y algo más está pasando que no lo podemos mejorar del todo, o mejora sus síntomas. Lógicamente, aquel paciente que mejora sus síntomas, vamos a pasar a la transición de terapia bioral. Optimizaremos la terapia bioral y tenemos que preparar el alta de una manera adecuada con los criterios y sobre todo acá lo que viene importante es el seguimiento adecuado para que el paciente no se vuelva a rehospitalizar. Muchísimas gracias.